Buenas tardes, soy el doctor Jorge Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, transitando el mes de enero del año 2023, hoy me voy a referir sencilla y escuetamente a los delitos de atentado y resistencia contra la autoridad, como así también al delito de desobediencia. En principio, aquí estamos frente a delitos contra la administración pública. Esto sería, cuando digo administración pública, digo es un conjunto de organismos e instituciones estatales que realizan funciones, valga la redundancia, del Estado, que puede ser tanto nacional como provincial. Comienzo en cuanto al Código Penal por su artículo 237, el cual está llamado atentado contra la autoridad. Para poner en situación, la autoridad es la capacidad o superioridad de una persona en función de una determinada actividad. La acción de este delito consiste en emplear intimidación o fuerza contra un funcionario público. ¿A qué efectos? De que ejecute u omita un acto propio de sus funciones. Cuando dije recién intimidación, me refiero cuando alguien anuncia un mal a una persona con el fin de amedrentarla o atemorizarla. Es una presión de carácter moral o psicológica. Y cuando digo fuerza, también llamada coacción, cuando alguien ejerce sobre alguna persona una agresión de carácter física o tal vez podría ser emocional. Como ya lo mencioné, los medios para consumar este delito son el uso de intimidación o fuerza. Y en ambos casos deben ser idóneos. ¿Qué me refiero? Que estos tienen que ser aptos, suficientes, apropiados para doblegar, para vencer la voluntad del funcionario. El autor de este delito es el quien no va a permitir al funcionario decidir libremente lo que es de su competencia. El acto que se le impone al funcionario no es cualquier cosa, debe ser un acto propio de sus funciones como tal. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos del delito? Como todo derecho penal, hablamos de sujeto activo y pasivo. En cuanto al sujeto activo, puede ser cualquier persona. Ahora, si es funcionario público, obviamente la figura se va a agravar en razón de que eso ya está prescripto en el artículo siguiente, que es el 238, inciso 3, que en unos segundos más me voy a dedicar al punto. Y el sujeto pasivo debe ser un funcionario público, obviamente, que conforme también al artículo, a la redacción del artículo 237 que había sido modificado, también puede ser a toda otra persona que le esté prestando asistencia a requerimiento de este funcionario o en virtud de un deber legal. Como elemento subjetivo para la consumación de este delito, es decir, el de atentado contra la autoridad, decimos que la figura es dolosa y se requiere un dolo específico, es decir, que el autor obre para exigirle al funcionario la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Si estuviésemos hablando de otro fin, por supuesto no está encuadrando dentro de esta figura legal. Por otro lado, se trata de un delito instantáneo, es decir, se consuma en el momento de emplearse la intimidación o fuerza, con el propósito específico de lo que le había mencionado hace unos instantes. Por lo tanto, no es necesario que el fin del autor se logre. Es decir, el autor es punible aunque no se logre que el funcionario ejecuta o omita el acto. Por eso, este tipo de delito no admite la tentativa. Recién hice mención en cuanto a los funcionarios que podía estar agravando el delito de atentado. En el 238, como dije recién, eleva la pena hasta 2 años de prisión y da una serie de incisos en el cual está agravado esta situación de atentado. Por ejemplo, si se cometiese a mano armada, si el hecho se cometiese por una reunión de más de 3 personas, si el culpable, que recién acabo de mencionar, el inciso 3, fuese funcionario público, si el delincuente pusiera las manos en la autoridad, la empujara, bueno, en fin, alguna situación de agresión,
Y si fuese un funcionario público, en este caso, entonces además va a sufrir la inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena que se le aplique. Vamos a hablar o voy a hablar del delito de resistencia y desobediencia a un funcionario público. La acción consiste en resistir o desobedecer a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En el delito de resistencia a la autoridad es cuando el autor trata de impedir, o llámese evitar, trabar, imposibilitar, obstaculizar, dificultar la ejecución de un acto del funcionario. Por ejemplo, algo bien común podría ser cuando una persona que es aprendida forcejea con el oficial de policía que éste intenta tratar de llevarlo a la dependencia policial, a la comisaría. El elemento subjetivo para la consumación de este delito es, porque teniendo en cuenta que es un delito doloso, este dolo consiste en que el sujeto activo sabe que debe obedecer o no resistirse a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, pero sin embargo sigue adelante con esa actitud que está impuesta por la ley, es decir, conoce y quiere su obrar antijurídico. El hecho se consuma cuando se realiza la acción típica, como habíamos hablado, de la resistencia o la desobediencia. ¿Cuáles son las distinciones entre atentado y resistencia? En el atentado se actúa para exigirle o imponerle la realización de un acto o de la omisión, es decir, se obliga al funcionario público a decidirse por la realización o no de ese acto. En cuanto a la resistencia, se actúa para impedir la realización del acto. En este caso, el funcionario ya tomó libremente una decisión, pero el actor trata de impedir que la ejecute. Cuando hablamos del delito de desobediencia, esta es una forma de resistencia, por supuesto, menor. Consiste en la negativa a obedecer la orden que está dada por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Por ello es el presupuesto que tiene como delito que existe una orden impartida por un funcionario público. Un ejemplo podría ser el no cumplir con lo dispuesto por un juez. En los últimos tiempos estamos viendo mucho aquello que se está utilizando como perimetral, donde un juez determina que no puede acercarse una persona hacia otra por un periodo determinado de tiempo y por una cuestión de distancia, 200, 300, 600 metros. En estos casos la jurisprudencia sostiene que es necesario que la persona esté en condiciones de poder cumplir con la orden que se emanó, que por supuesto haya llegado a él el conocimiento de esa orden, que esa orden sea legal, que sea clara, que sea concreta. Y en cuanto a los sujetos, tanto activo y pasivo dentro de la desobediencia, como dijimos recién, decimos que puede ser cualquier persona, pero cuidado que en este caso la calidad de funcionario como sujeto activo no va a agravar el delito, solamente lo agravaba en el artículo 238, que era cuando regía para el atentado. Y el sujeto pasivo debe ser, por supuesto, un funcionario público y este funcionario en ejercicio de sus funciones. También puede ser, como dije hace un rato, una persona que ha prestado asistencia al funcionario a requerimiento de él o porque tenga una obligación legal. Tanto la resistencia como la desobediencia son figuras dolosas. La resistencia se configura al momento de oponerse o resistirse al sujeto y la desobediencia se consuma en el momento en que la negativa se concreta en forma ostensible, es decir, al vencer el plazo que se le fijó para cumplir la orden, por ejemplo. Bien, esto es lo último para este punto. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias por su atención. Buenas tardes.